¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Estamos ahí, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor Félix, estamos ahí. Muy bien. Excelente, muy bien. Esperando pues chicos que se encuentren muy bien, no se olvide por favor, en este caso siempre de tener los documentos al día, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo como tal, ¿no? Muy bien, sí. Vamos el día de hoy a trabajar directamente en el contenido que nos corresponde, por favor, ¿sí? Y el primer tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial, pues, fue un enfrentamiento en donde participaron la mayoría de los países en el mundo, ¿sí? Y que generalmente se realizó entre los años de 1914 y 1918, ¿no? En donde participaron todos los países, por decirlo así, la mayoría de los países de Europa, ¿sí? Y eventualmente fue un conflicto, en este caso, en donde tuvieron pues bastantes afectaciones, ¿no? Muy bien, sí, pasamos directamente a nuestro contenido, por favor, ¿ok? ¿Me confirma, por favor, si podemos observar la pantalla? Sí, ¿no? Excelente, ¿no? Muy bien. Aquí directamente tenemos imágenes, directamente, en este caso, que directamente podemos establecer que fueron enfrentamientos, ¿sí? En donde generalmente aparecieron nuevas armas de combate, ¿no? Aquí podemos hablar de ametralladoras, hablamos directamente de tanques, hablamos también de un método, una estrategia que se utilizó en la Primera Guerra Mundial que fue la guerra de las trincheras en general, ¿no? Muy bien, sí. ¿Qué más logramos observar en estas imágenes, señor Félix, por favor, sí? ¿Qué más logramos observar? Sí, también nos pueden escribir directamente al chat del aplicativo, por favor. Ya, muy bien, están en guerra, excelente. ¿Qué más logramos observar? La señorita Mariuxi Caterine, por favor, ¿qué más logramos observar en esta imagen? Ya, muy bien, están defendiendo su patria. Excelente, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que son imágenes en donde prácticamente destacan el armamento, la habilidad y sobre todo las estrategias militares, ¿no? Excelente. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Me ayuda en la lectura la señorita Mariuxi Caterine Jiménez, por favor. Sí, señorita Mariuxi, estamos ahí, por favor. Sí, no, parece que tenemos problemas en la conexión, por favor. Sí, bien, en la lectura yo le voy a dar paso, por favor. Sí, despuesito, ahí vamos trabajando los demás. Muy bien. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial realizada entre los años de 1914 y 1918, ¿no? Fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero los dos bandos buscaron aliados más allá de sus fronteras, ¿no? A principios del siglo XX, los grandes imperios querían mantener su poder, ¿sí? Sus dominios, pero la guerra marcó una era de nuevos estados independientes,
independientes, ¿no? Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras donde las condiciones eran infrahumanas, ¿sí? La tecnología armamentística evolucionó muchísimo en 4 años. Muy bien. Aparecieron nuevas armas automáticas, cañones, tanques aún más mortíferos como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos palpar que este conflicto empezó pues en el continente europeo como tal, ¿no? Y sobre todo podemos establecer de que en estos conflictos se dieron la creación de nuevos estados independientes. Y como ustedes saben, en cualquier conflicto, en cualquier guerra, las condiciones sí son infrahumanas. Son sitios en donde prácticamente los soldados tuvieron que aguantarse para el enfrentamiento directo con sus enemigos, ¿no? Y aquí aparece pues la famosa guerra de trincheras, ¿sí? Las trincheras directamente eran sitios o espacios dentro de la tierra en donde los soldados se ocultaban y de ahí pues atacaban a los enemigos como tal, ¿no? Muy bien, ¿qué logramos detallar de estas imágenes, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Marco Antonio, por favor? ¿Qué logramos observar de estas imágenes? Los soldados en las trincheras. Sí, sí le escuchamos, por favor. Sí, sí le escuchamos. Muy bien, ¿estamos ahí, por favor? Sí, no, parece que tenemos problemas en la conexión, señor Marco, ¿sí? Excelente, muy bien. Parece que tenemos lo que son un poquito de, lo que es una conexión un poquito baja, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en esas imágenes podemos observar, ¿no? El enfrentamiento de los soldados, ¿sí? Y eventualmente, pues, encontramos lo que son murallas, hablando directamente de las trincheras, y sobre todo podemos establecer de los serios conflictos que los soldados tenían que mantener en aquella época, ¿no? Muy bien. Sí, me ayuda por favor en la lectura. Señor Marco, por favor, estamos ahí. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Señor Marco, sí, ¿no? Activemos el audio, por favor, o tenemos problemas en la conexión. Ah, ya listo, muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Despuésito me ayudan, por favor. Aquí podemos hablar también de que además de 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados por la guerra, ¿no? Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra Mundial ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevos armamentos, ¿no? Así también las armas, cañones automáticos, los carros blindados, los aviones, los submarinos de combate, ¿no? También se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos, como el gas mostaza, que no era letal, pero incapacitaba a los soldados del terreno de combate, ¿no? De modo que podían atacar y defenderse. Tanto en los países vencedores como en los vencidos, las ciudades, fábricas, campos de cultivo quedaron arrastrados, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí nos habla de 6 millones de personas que murieron, ¿sí? Aquí también nos habla de 20 millones de heridos. ¿Cuántas personas realmente fueron afectadas dentro de la Primera Guerra Mundial? Ya, muy bien. ¿Cuántas personas? No se olvide, por favor, de responder. En el caso, también lo podemos hacer por el chat, ¿no? 6 millones de personas más 20 millones de heridos. ¿Cuántos más o menos fueron afectados? Ya, muy bien, serán 20 millones, 26. Excelente, ¿no? Se mantiene que fueron más de 26 millones
y algunos casos mencionan que se acercaban a los 30 millones. Entonces, miren, la Primera Guerra Mundial, sí, en esos años prácticamente afectó la vida de más de 30 millones de personas, ¿no? Pero sobre todo también podemos destacar la época en donde se dio este enfrentamiento, ¿no? Y la época que se dio directamente es la Revolución Industrial, ¿no? Que gracias a ello directamente lograron crear lo que son armas más avanzadas, armas más fuertes, más crueles, por decirlo así, que permitían directamente tenerlos para los enfrentamientos, ¿no? Como el caso de cañones automáticos, los carros blindados, los aviones, los submarinos de combate en general, ¿no? También nos habla del gas mostaza. ¿Qué es el gas mostaza? Sí, no se olvide, por favor, también podemos escribirlo en el chat. Señor Félix, por favor, ¿qué es el gas mostaza? Sí, señor Félix. No se olvide, por favor, podemos directamente escribirlo en el chat también, ¿no? Muy bien, señor Marco, por favor, ¿qué es el gas mostaza? Ya, muy bien, el gas mostaza es. Ya, muy bien, un gas que afectaba la piel, ¿no? Y más que todo, pues, inmovilizaba al enemigo y eso directamente permitía atacar a las tropas en general, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo se dieron estos enfrentamientos. Y aquí está directamente la guerra de las trincheras, ¿no? Miren cómo se quedaban los soldados, cómo aguantaban lo que eran las condiciones infrahumanas y cómo ellos siempre estaban preparados para los enfrentamientos, ¿no? Excelente. Aquí también podemos hablar un aspecto positivo, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Dentro de ese aspecto fue la incorporación de la mujer en la sociedad laboral, ¿no? Aquí también podemos mencionar que mientras los soldados, mientras que los hombres, la población estaban en la guerra, estaban en la primera línea de ataque, ¿sí? Para no detener su economía de empresas, de industrias, las mujeres directamente formaron parte, ¿sí? Del control de las fábricas, ¿no? Ellas directamente empezaron a trabajar los talleres, las fábricas, empezaron a manejar las empresas, de tal manera, pues, que la economía pueda seguir avanzando, ¿no? Muy bien, aquí también podemos destacar que se firmó lo que es el tratado, ¿sí? En este caso de armisticio, que se le conoce de Copenhague, firmado el 11 de noviembre de 1918, en donde prácticamente se establecía lo que es la finalización de la Primera Guerra Mundial y además de ello, directamente establecer lo que son las medidas de represión a Alemania, ¿no? Recordemos directamente que el conflicto se dio entre la Triple Alianza y la Triple Entente como tal, ¿no? Cuando Alemania, sí, a pesar de que fue la pionera dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en aquella época mantenía pues una economía bastante estable, ¿sí? Y tenía también lo que se conocen colonias por algunos continentes, ¿no? Sin embargo, a raíz de la Primera Guerra Mundial, sí, Alemania fue despojada de todas las colonias, Alemania directamente fue acusada, ¿sí? Del aspecto económico y eventualmente tuvieron que pagar una indemnización, ¿no? Y pues también se enfocaron en desmilitarizarse, perdón, en donde prácticamente permitía que Alemania pues pasara a ser el control de los países vencidos como tal, ¿no? Pero sin embargo, podemos establecer que en este caso el trabajo o la incorporación de la mujer en la sociedad era un factor muy importante, ¿no? Ahora, el mundo cambia sus fronteras, ¿sí? Tal vez el señor Marco, por favor, ya tenemos una buena señal que nos pueda ayudar en este momento, ¿sí? Ya. ¿Me confirma, por favor, señor Marco?
Ya, muy bien, señor Marco Antonio Narea. ¿Estamos ahí? En el chat, por favor, sí, para verificarlo, ¿no? Ya, muy bien. Ya, seguimos viajando, me parece, ¿verdad? Excelente. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de las consecuencias de las fronteras como tal, hablamos directamente del conflicto y las colonias que también fueron perdiéndose con el pasar del tiempo, ¿no? Muy bien. Aquí también podemos hablar de los cuatro imperios grandes que en este caso existieron para aquel entonces, ¿no? Hablamos en el caso del imperio austrohúngaro. Hablamos del Imperio Otomano, sí, que se encuentra en la actual Turquía. Hablamos del Imperio Alemán, que incluía partes de Francia, Bélgica y Dinamarca, ¿no? Y el Imperio Ruso como tal, ¿no? Si bien es cierto, estos imperios dominaban pues el continente europeo. Sin embargo, a la caída, en este caso, de el enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de estos imperios lograron discernirse, ¿no? Es decir, cada uno de esos territorios empezaron pues a tener lo que es una autonomía propia, ¿no? ¿Sí? Y eventualmente esos imperios sí lograron diseminarse y empezaron a crearse lo que se conoce como estados nacionales, ¿no? Aquí también podemos observar, miren cómo los soldados directamente estaban listos para los combates. Aquí podemos ver lo que son metralletas, lo que son metralletas, podemos hablar de lo que son tanques, podemos hablar directamente de las trincheras en general, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como la paz armada, pero antes de eso vamos a ir respondiendo a algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿en qué año se dieron? ¿Sí? Lo vamos a escribir en el chat, por favor, en este momento, ¿no? ¿En qué año se dieron lo que es los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial? Días en este momento. Ya, muy bien. ¿Sí? ¿En qué año se dieron, pues, la Primera Guerra Mundial? No, no se olviden, por favor, si tenemos una mala señal, podemos escribir en el chat de tal manera, pues, que podamos ser calificados, ¿no? Excelente. ¿En qué años se dieron, sí, los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial? Ya, muy bien, estamos escribiendo en el chat. Excelente. De 1914. ¿Hasta qué año fue la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? Vamos a escribir la fecha de inicio y la fecha de finalización, ¿no? En este momento, por favor, 10. Ya, excelente, estamos respondiendo. Muy bien, señor Marco, 10 en este momento, ¿no? Muy bien. Los demás, no se olvide, por favor, que podemos responder las preguntas, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914, 1918 en general, ¿no? Que fueron la época en donde empezó directamente este enfrentamiento, ¿no? Ahora, podemos hablar en este momento de la paz armada, ¿sí? Paz Armada de 1870 a 1914. Es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 y 1914, anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentística, ¿no? Alianzas militares entre varias naciones que se agruparon entre dos denominados frentes, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Cordiale o Triple Entente que se le conoce, ¿no? Cuando la Triple Alianza, hablamos de Alemania, Austria, Italia, ampliaron sus capacidades militares, la Entente Cordiale, Rusia, Francia e Inglaterra
trató de imponerse, ¿no? Alcanzó a sus rivales en la producción de nuevas tecnologías. Para la guerra estarían en ascenso, ¿no? Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio. Para así fomentar el sentimiento nacionalista, la paz armada de 1870 a 1914 fue uno de los periodos más notorios antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, aquí podemos hablar de que prácticamente entre los años de 1870 a 1914, ¿sí? Fue una época en donde se mantenía lo que es una carrera armamentística bastante acelerada, pero sin embargo no lograron tener lo que son enfrentamientos, ¿no? Pero lo que son herramientas militares, sí, fueron avanzando para aquellos años, ¿no? Y aquí directamente se conforma lo que se conoce como grupos o alianzas en general para los conflictos, ¿no? Y dentro de los conflictos también podemos hablar de la triple alianza, ¿no? Estaban países como Alemania, Austria e Italia, ¿no? Y la triple entente o cordiales se encontraba Rusia, Francia e Inglaterra como tal, ¿no? Muy bien, y para aquella época, hablando de la paz armada, establecemos lo que se conoce como el servicio militar obligatorio, ¿no? Sí, de tal manera pues que la mayoría de los jóvenes tenían que directamente pasar por el servicio militar para que en este caso fueran enfocados en el amor hacia su país en general, ¿no? Ahora, si estamos revisando directamente la paz armada, ¿cuáles son los imperios, sí, que en ese momento se terminaron después de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se llamaban? 10 en este momento, no se olvide, por favor, lo podemos escribir en el chat. Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaban los imperios, sí, que se perdieron después del conflicto de 1918? Teníamos cuatro, ¿verdad? Solamente vamos a escribir uno de esos cuatro en el chat, por favor. En este momento, 10. Sí, ¿no? Muy bien, ya estamos escribiendo en el chat. Vale, en este caso de Alemania, el imperio alemán, muy bien, excelente, ¿no? El imperio ruso, austrohúngaro, bueno, algunos de esos imperios que prácticamente se terminaron, ¿no? Muy bien, vamos a hablar directamente de la Triple Alianza. ¿Qué países se encontraban en la Triple Alianza? 10 en este momento. No se olviden, por favor, podemos escribir en el chat. ¿Qué tipo de países pertenecían pues a la Triple Alianza? Ya estamos en el chat, muy bien, excelente. La Triple Entente. ¿Qué países se encontraban? 10 en este momento, ¿eh? Ya, muy bien, estamos respondiendo en nuestro chat. Señorita Mariuxi, Alemania, Austria, Italia. Excelente, 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Los demás, no se olviden, por favor, de escribirlo en el chat, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de las causas de la paz armada en general, ¿no? Que prácticamente podemos establecer algunas características, ¿no? Causas de la paz armada. ¿Me puede ayudar en la lectura, por favor, la señorita Mariuxi? ¿Tenemos buena señal? Sí, Lisa, muy buenos días. Muy buenos días. Causas de la paz armada, por favor. Después de la guerra franco-prusiana, ningún grave conflicto turbaba la paz en Europa central y occidental. Sin embargo, se aglutinaban una serie de factores para que las potencias europeas
iniciaran una vertiginosa carrera armamentista. La aparición de los nuevos estados grandes, Alemania, unificación de Alemania e Italia, conflictos entre los estados europeos durante la expansión colonial. El sentimiento nacionalismo romántico adelantó principalmente por Alemania, que ensalzaba la idea de que cada individuo pertenecía a una nación, nacionalismo exacerbado. La guerra económica es un ambiente liberal principalmente por Alemania e Inglaterra. Excelente, muy bien, señorita. 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las causas, ¿no? La guerra directamente franco-prusiana, hablamos directamente de la unificación de los territorios, en este caso de Alemania, de Italia, la unificación de Italia. También podemos hablar de un conflicto de los estados europeos por la expansión colonial, ¿no? Aquí también podemos hablar de la guerra económica, ¿sí? Que prácticamente estaban entre Alemania e Inglaterra, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos establecer que dentro de la paz armada, ¿sí? Prácticamente fue una época en donde los conflictos, obviamente, pues, no llegaron a tener enfrentamientos como tal, ¿no? Pero, sin embargo, podemos establecer de que el ambiente militar siempre estuvo bastante presente, ¿no? Es decir, se preparaban directamente para un enfrentamiento, ¿no? Muy bien, los enfrentamientos armados entre las potencias. ¿Me ayuda, por favor, el señor Óscar Andrés Solís? ¿Estamos ahí? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Me ayuda en la lectura, por favor? Paz armada. Muy bien. Los enfrentamientos armados entre las potencias. Las cuestiones coloniales fueron fuente continua de problemas. Las antiguas potencias, Gran Bretaña y Francia, habían ignorado a los nuevos estados, Alemania e Italia, dejándoles sin materias primas y mercados, por lo que estos pedían un imperio colonial propio. Las reclamaciones coloniales se plasmaron en las dos crisis de Marruecos, 1905 y 1911. Alemania intentó que Francia no creara un protectorado en Marruecos, pero el apoyo de Gran Bretaña dio la victoria a las pretensiones francesas. Excelente, señor. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Los enfrentamientos armados entre las potencias, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente empezaron a tener ya los conflictos, ¿no? Hablando directamente de la triple entente con la triple alianza como tal, ¿no? Aquí podemos hablar que empezaron a tener problemas directamente por los mercados económicos. Aquí también podemos establecer que se trató de crear lo que es un protectorado en Marruecos con la finalidad de que los recursos de esos territorios pasaran directamente a estas potencias como tal, ¿no? Y no brindarles directamente a la triple entente o cordiales, ¿no? Y que eventualmente, sí, permitieron y dieron paso para que los países se prepararan directamente para la guerra y obviamente los franceses, Gran Bretaña, Alemania e Italia cada vez ya estaban cerca de tener el enfrentamiento, ¿no? Pero más allá de ello, directamente los recursos, los materiales, ¿sí? Del ejército se estaban actualizando como tal y eventualmente pues se estaban preparando para este enfrentamiento, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la cuestión de los Balcanes como tal. Los Balcanes, que prácticamente era un territorio en donde se gozaba de bastantes recursos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mariuxi, por favor. La cuestión de los Balcanes. Entre las causas que explican el estallido de la Primera Guerra Mundial, destaca, sin lugar a dudas, el complejo conflictivo de los Balcanes,
que se inicia en la segunda mitad del siglo. No me sé números romanos. El siglo XIX. Es del siglo XIX. Esta zona europea llevaba desde Asia varios siglos bajo dominio del Imperio Turco otomano a la altura de 1830. Solamente Grecia había obtenido la independencia después de una larga e intensa guerra. En los Balcanes, el nacionalismo esclavo comenzó a ser muy activo frente a Estambul, el centro del poder de un imperio que comenzaba a demostrar su decadencia. Los serbios protagonizaron los más duros e intensos enfrentamientos y muy pronto intentaron desempeñar a un papel protagonista en la zona. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la cuestión de los Balcanes, prácticamente era un territorio en donde se gozaba de bastantes recursos como tal, ¿no? Y aquí directamente el Imperio Turco Otomano, por decirlo así, llevaba lo que es un control directo de estos territorios, ¿no? La mayoría de los países en el mundo optaron por la necesidad de tener este territorio, ¿no? Porque obviamente tenían lo que son sitios, recursos importantes para la guerra y eventualmente empezaron a planear estrategias durante los enfrentamientos como tal, ¿no? También podemos hablar directamente de la política, de algunos conflictos que también se dieron, hablando de la guerra de Crimea. También podemos hablar del Tratado de París, ¿sí? En donde prácticamente empezaron a darse los primeros hechos o los acontecimientos como tal para que se diera la Primera Guerra Mundial, ¿no? También podemos hablar que prácticamente cuando la Triple Entente y la Triple Alianza, en este caso, tuvieron los enfrentamientos, todos los recursos pasaron directamente al ejército y obviamente en este caso fue el causante de que más de 30 millones de personas fueran las más afectadas, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman, por favor? ¿Todo claro? Sí, Sí, todo señorita claro. María. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, sí, para la próxima semana vamos a revisar este pequeño video que tenemos en nuestra plataforma Canva, ¿no? Lo vamos a revisar. Este video no tiene más de unos 8 minutos nada más, ¿no? Y la próxima semana yo les voy a preguntar, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un tiempito, revisemos este video, por favor, ¿ya? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho.